La ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Junto con su área metropolitana, el Gran Buenos Aires es uno de los mayores centros urbanos del mundo. La ciudad es además el centro cultural más importante de la Argentina y uno de los principales de América Latina. Su valorada oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas. También se destaca la nutrida actividad académica y la calidad de su arquitectura. El 3 de febrero de 1536, el adelantado español don Pedro de Mendoza funda Buenos Aires en la margen occidental del Río de la Plata con el nombre de Nuestra Señora del Buen Aire. La población es abandonada y destruida por los nativos en 1541. El 11 de junio de 1580, Juan de Garay vuelve a fundarla bajo el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. La ciudad de Buenos Aires tiene casi 3 millones de habitantes y en el conurbano bonaerense viven más de 9 millones. Esto representa un conglomerado urbano de 12 millones de personas, haciendo que Buenos Aires constituya por su cantidad de habitantes la tercera ciudad de Latinoamérica detrás de Ciudad de México y San Pablo. Alberto Varas es un importante arquitecto porteño y uno de los pensadores más lúcidos que tiene la ciudad sobre temas urbanos. Hay muchas maneras de ver la evolución de Buenos Aires, pero la que quizás yo prefiero es la de sus lugares más significativos, la evolución del espacio público y particularmente en el caso de Buenos Aires también de su costa. La costa de Buenos Aires resume a lo largo de las centurias la evolución de la ciudad, el proceso de monumentalización de esa costa y la relación con el río son un elemento de lectura de la evolución de la ciudad. La monumentalización de la costa es un proceso que es un proceso de artificialización, o sea, es un proceso a través del cual la instalación de una serie de infraestructuras, edificaciones, modificaciones artificiales de la costa la van convirtiendo en un frente urbano desde su origen como frente fluvial. Ese proceso es particularmente interesante en Buenos Aires porque no nos olvidemos que todo el desarrollo de la ciudad mirando hacia el río, mirando hacia Europa desde su origen colonial, básicamente han creado esta tensión de la ciudad hacia el río. Podemos esquematizar 4 etapas o 5 etapas, mejor dicho, basado en la instalación de sus infraestructuras sobre el río. Si tomamos la costa de Buenos Aires con sus arroyos, la boca del riachuelo, en realidad la costa de Buenos Aires es una costa de barranca en la cual se generan los dos elementos puntuales que dan origen a la implantación de la ciudad. Uno sería, digamos, el fuerte y detrás del fuerte la malla inicial fundacional que está guiada por el sistema de las leyes de Indias. El fuerte sería como la primera pieza de infraestructura que, separada de la malla de la ciudad, de alguna manera domina toda la costa, que como sabemos es una costa baja donde las embarcaciones tenían que parar ya en su origen alejadas de la costa. Es un elemento de señalización y de ocupación, como una especie de pisada monumental, la primera pisada monumental sobre la costa de Buenos Aires. Empieza a haber un desarrollo de la trama en la cual empieza a aparecer un elemento decisivo interno que se desarrolla con más intensidad, que es la Plaza Mayor, o sea, lo que luego sería la Plaza de Mayo,
que es un espacio público representativo, nuestro espacio público histórico de mayor representación, y que empieza a generar por primera vez una acción sobre el interior de la trama. También la trama se empieza a desarrollar sobre las costas con este conocido sistema de chacras que van en paralelo a los cursos de agua, y empieza un proceso de complejización de la trama, y también aparece el muelle de pasajeros volviendo a mostrar la relación distante que hay entre el río y la barranca. Por primera vez una acción sobre el interior de la trama. Un tercer momento muy importante es después ya, en el siglo XIX, comienza la consolidación de lo que luego va a ser la importante ciudad del Centenario, esa ciudad de corte europeo que hizo tan característica a Buenos Aires hasta 1930, en que empieza el impacto de la ciudad moderna y luego la metrópolis. Esta ciudad tiene como un hito, también otra vez, si volvemos al tema del borde de la ciudad, que es que en realidad para resolver el problema de la relación del río con la ciudad, el problema de la barranca y de la falta de profundidad, Taylor propone un edificio circular que entra al río de una manera muy particular. Se conserva todavía en parte el muelle de pasajeros, pero ya la relación entre la ciudad ya ha crecido. Esto sería, digamos, a partir de 1852. Acá ya la ciudad empieza a disparar hacia Belgrano y hacia Flores. Y la Plaza de Mayo, obviamente, se sigue desarrollando, pero empieza a tener toda una vinculación con todo un sistema que a lo largo de las décadas va a ir convirtiéndose en lo que es el frente costero principal de la ciudad, más adelante con la construcción del Puerto Madero y hasta nuestros días con la reserva ecológica, etc. Una serie de sucesos que van pasando sobre la costa de Buenos Aires, pero es muy interesante ver que acá hay, ya en este momento, incluso que la ciudad empieza a tener todo este desarrollo en el sur, donde están las barracas sobre el riachuelo, también ya empieza el desarrollo hacia el norte. Pero acá van quedando, sin embargo, grandes áreas como entrantes, que todavía son áreas que están más allá de lo que es la urbanización básica que se arma alrededor de la plaza. Los barrios o las áreas de Flores y de Belgrano son como zonas de veraneo, esto es bien conocido, y lo que se consolida siempre es lo que más adelante va a ser el área central de la ciudad y este borde costero. Como primera medida empieza a aparecer la figura de la ciudad de Buenos Aires con un perfil que es el perfil que le da el borde jurisdiccional. Y empieza a aparecer la necesidad del puerto, de la consolidación del puerto. El área central ya no es un área aislada, digamos, del resto de la trama. Toda la trama ha crecido, o sea, todo lo que se ha convertido en un contenedor de una trama urbana consolidada, el perímetro, e incluso empiezan ya a aparecer algunas estribaciones. Pero básicamente aparece algo que en el área central es muy importante, y son las diagonales, algunas de las cuales se terminaron, otras no. La más importante es la diagonal norte, más completa. Todo esto sobre un esquema de ciudad neoclásica que es muy parecida a la operación de Haussmann en París. En realidad el modelo de esa operación es el modelo de Haussmann en París. También empieza la construcción en ese periodo del Puerto Madero. El Puerto Madero termina de resolver un problema que tiene la ciudad y que es una discusión, digamos, entre el puerto de Huergo y el puerto de Madero, que finalmente termina triunfando la teoría de Madero de ponerlo justo en el área central, beneficiando básicamente el área consolidada de la ciudad. Puerto Madero es una gran pieza de infraestructura que quedó abandonada por haber quedado obsoleta prematuramente. Es de los primeros proyectos de nivel metropolitano
que implican una gigantesca transformación de la infraestructura. Algo que es esencial de este proyecto es su ubicación en el contexto de la ciudad. El eje del desarrollo coincide con el eje cívico de la ciudad y esto es lo que diferencia este proyecto de otros de características similares que se han hecho en otras partes del mundo. El más notorio es el que se ha hecho en los Docklands de Londres, por su absoluta proximidad al centro, que es lo que se generó debido a la posición del Puerto Madero en su origen. Pero básicamente esta ciudad, que tiene además hacia el año 30 las primeras construcciones contemporáneas, como son el obelisco, por ejemplo, el obelisco que es el primer síntoma de la apertura, de una apertura metropolitana, que ya no está dentro de la tónica de las diagonales, sino que tiene un carácter más funcional, empieza también a convertirse en la unión norte-sur de la ciudad, y es uno de los primeros síntomas metropolitanos, porque en realidad la metrópolis lo que empieza a requerir, hecho a la manera tradicional, o sea, a través de las diagonales o hecho a través de la apertura de grandes vías en la ciudad, una mayor consolidación de lo que son los flujos de transporte y las conexiones dentro de la trama. O sea que acá conviven en este periodo, claro, pues estamos, cuando se hace el obelisco y se inicia la apertura, el ensanchamiento Corrientes y la apertura del 9 de julio, ya estamos ante fenómenos que son premetropolitanos. Entonces está terminando la época de las diagonales monumentales, está terminando la época en la que propone Noel con el plan del 25 todo un desarrollo de la costa norte de la ciudad que incluso está concebido de una manera neoclásica. Los jardines están hechos por un paisajista francés, también interviene en la costanera sur un paisajista argentino, pero básicamente el plan del 25, que es el plan de estética edilicia, en realidad consolida la ciudad tradicional y agrega muchísimas más diagonales y más, yo diría que agrega más de lo mismo en realidad. Recién a partir del 25 empieza a verse en la ciudad, y con la visita de Le Corbusier en el 29, empieza a verse cuáles son las posibilidades de desarrollar una ciudad moderna, que es la ciudad que se tendría que desarrollar del 50, que empieza a desarrollar del 50 en adelante.